A ver. Listo. Hola, Hola Alessandra. ¿qué Muy tal? bueno, pues muy bien. No sé si la audiencia mía al final recibe lo del vídeo. La verdad que es que he hecho pocos. Luego ya lo retransmito, lo edito, te lo paso, lo subimos a YouTube y a todos lados para que todo el mundo lo vea. Vale, fenomenal, muy bien. Me alegro un montón. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, Alessandra, pues nada, yo soy, para que no me conozca, soy Dimas. Me dedico al grabado y al engaste. Y bueno, pues ese es un poco mi oficio. Y aquí estamos todo el día liados, trabajando un poquillo. Bueno, ya eres un maestro artesano. Cuéntanos cómo, un poco de tu historia o cómo empiezas en este oficio. Bueno, pues mira, este oficio, la verdad que yo he sido un mal estudiante. Y bueno, pues de alguna manera mi padre me dio dos opciones, o trabajar o estudiar, y elegí trabajar. Y bueno, pues la verdad que de repente hubo una posibilidad de entrar en un pequeño taller de artesanía de un joyero y entré haciendo joyería y bueno, pues la verdad que al final me acogió como un hijo y la verdad que estuve allí 3 años, bueno, con él y a su vez me apunté a un curso en Madrid a aprender también los oficios de grabado, de engaste y gemología. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a funcionar. Y bueno, ya llevo 36 años. Y bueno, pues he rondado mucho porque también he montado ya mi negocio, mis tiendas. Y bueno, a día de hoy estoy aquí solo en el taller y bueno, pues un poco atendiendo sobre todo al profesional, a las tiendas, ¿vale? Es un poco lo Vale. que... Mm, ¿qué nos cuentas? ¿Cuáles han sido como a todo lo que te has enfrentado para estar 36 años en el mismo oficio? Bueno, pues la verdad que no es fácil, no es fácil. Quizás sea uno de los oficios más complejos y más complicados dentro de su sencillez, porque la verdad que no necesitas mucha herramienta para poder dominarlo, vamos, para poder ejecutarlo, pero sí tiene bastante dificultad. Al final es el estar ahí todo el día constantemente, practicar, practicar, trabajar, trabajar y bueno, pues al final ese rodaje es lo que te hace, bueno, pues aprender, ¿no? ¿Y cómo haces para llegar a tus clientes o cómo llegan tus clientes a donde tú estás? Bueno, la verdad que ya el bagaje de estos años, al final, sí que es cierto que cuando yo empecé, la demanda de grabado era muy importante, de grabado, de engaste y de joyería. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esa cartera de clientes te la hacías relativamente fácil porque había mucha demanda de trabajo. Gracias a ello, pues a día de hoy prácticamente me conoce todo el mundo en cuanto a mi ciudad, ¿no? Y bueno, pues fuera de ella, pues poco a poco también. También es cierto que me lo he trabajado mucho. Hace unos años, eso sí que es importante, ¿no? Porque antes incluso de que saliera Facebook y las redes sociales, Instagram, eh, creé un foro. La verdad que llegué un día que, bueno, pues las crisis estas que hemos tenido, pues que no llegaba ya tanto trabajo y de alguna forma, porque claro, somos un oficio un poco secundario, ¿no? Dependemos un poco de otros oficios. Entonces, normalmente, por ejemplo, las tiendas sí necesitaban ese grabador para poder plasmar el nombre del cliente o lo que quería grabar el cliente. Y claro, vi que ese trabajo empezaba a bajar y de alguna forma me ofrecí a tiendas. Y bueno, estas tiendas me decían, bueno, pues enséñeme usted qué es lo que hace. Y la verdad que dije, coima, digo, no tengo ni siquiera una fotografía ni no tengo nada de lo que yo hago para poder enseñar, ¿no? No tengo muestras siquiera. Y bueno, ahí fue donde empecé a replantearme un poco todo, ¿no? Y desde, claro, yo tenía mucho trabajo, de tener mucho trabajo a empezar a escasear, entonces es cuando de alguna forma buscas esta alternativa. Y bueno, pues es cierto que compré una nueva herramienta, una herramienta neumática que ha pegado un cambio importante dentro del grabado a mano, ¿vale? Y bueno, pues empezamos a juntarnos grabadores a nivel ya mundial, pero en foros, ¿vale? Y en este caso, en un foro americano, nos hizo un apartado de habla hispana, ¿vale? Un poco para que no se hablara en inglés.
Y bueno, pues la verdad que los americanos son un poco así, ¿no? Cuando hablas un poco de la competencia son un poco reacios y de alguna forma ese foro se vino abajo, nos cerró el foro. Y no sé por qué, pero me dio por abrir a mí un nuevo foro, ¿no? Y a partir de ese foro, la verdad que hubo una afluencia de personas de todo el mundo, ¿no? Y fue muy grande. Luego llegó Facebook y, bueno, pues lo revolucionó y lo cambió todo. Lo echo de menos, porque los foros se podía clasificar muy bien todo, se podía ordenar todo, y Facebook, y Instagram o WhatsApp es demasiado instantáneo, no te deja un poco estructurar como un foro, ¿no? Pero a partir de ahí sí hubo una gran afluencia de personas interesadas en el grabado. Y a partir de entonces también es donde empecé a hacer fotografías, a empezar y a decir a mis compañeros, señores, esto hay que enseñar lo que hacemos. Si la gente no sabe lo que hacemos, ni cómo lo hacemos, ¿cómo nos van a demandar nuestro trabajo, no? Entonces, a partir de ahí es donde más gente te ha ido conociendo, donde más gente me ha ido pidiendo un grabado a mano. Y bueno, hay que tener en cuenta que en una tienda, en una joyería, todo se hacía a mano, todo se hacía a mano. Entonces, y a día de hoy, pues bueno, evidentemente han salido herramientas que nos han ido sustituyendo, como los pantógrafos o ahora las máquinas láser, pero claro, no tienen nada que ver, son completamente diferentes, ¿no? Pero ¿piensas que nos sustituyen o a los artesanos nos mejora el tiempo, la calidad, podemos atender a más clientes? ¿Tú qué Bueno, opinas acerca de eso de la nueva tecnología? bueno, referente a las nuevas tecnologías, están ahí, o sea, evidentemente hay que utilizarlas, el que tenga posibilidad de ellas. La verdad que a día de hoy ya es demasiada tecnología para lo que hacemos. Yo quiero preservar un poco mi oficio. Es lo que te he dicho antes, un grabado con un pantógrafo no graba como hago yo, lo que hace es rayar. Un láser lo que hace es quemar. Yo tallo directamente el metal. Eso todavía no hay ninguna herramienta a día de hoy que lo haga. Entonces yo quiero preservar mi oficio hasta que dure. Que a lo mejor sacarán en breve una herramienta que lo haga, pero de momento a día de hoy no lo hay. Entonces, bueno, otros oficios, pues hombre, evidentemente ese porcentaje de artesanía que se iba haciendo se va disminuyendo. Ahí pues es algo que deberíamos un poco de regular, porque habrá herramientas que sí acaban con cierta artesanía y hay herramientas pues que, bueno, pues que son bien válidas. Entonces, bueno, ahora la pregunta del millón. Para ti, ¿qué es la artesanía, no? Y un poco te la pregunto a ti, por ejemplo, ¿no? Yo la artesanía, bueno, hago una mezcla de las técnicas tradicionales porque también tallo con la gubia y a golpe de mazo muchas horas, pero también pienso que aparte de la artesanía, que de las herramientas tradicionales son importantes las nuevas tecnologías para que nosotros podamos atender mejor a nuestros clientes, bajemos los tiempos, tengamos una mejor calidad de vida para nosotros también, porque antes, pues con las técnicas tradicionales, obviamente, el tiempo que ocupaba el artesano era muchísimo más y eran muchísimas más horas que casi que no alcanzaban a hacer nada más que ahora con las ayudas que tenemos. En todo caso, creo que lo de la artesanía y ser artesano empieza en el momento en que estamos diseñando y pensando en qué material vamos a utilizar, cómo lo vamos a transformar y hacer piezas únicas y darles a nuestros clientes lo que nos piden con el mayor detalle que podamos dárselo. No, es así, yo lo entiendo y yo creo que es un poco algo normal, ¿no? Pero yo, de alguna forma, te devuelvo un poco me gustaría que se regulara un poco más, o sea, porque sí que es cierto que al final, a ver, si al final acabas metiendo o te estás industrializando demasiado, al final creo que llega a ser ahí un producto industrial, en depende de qué casos, ¿no? Entonces, yo echo de menos, mira, por ejemplo, dentro del repertorio artesano, que está bastante bien estructurado, pero falta lo más básico, lo más importante. Faltan
las asociaciones de oficio. Yo creo que una artesanía es un oficio, uno o varios oficios. Sí que es cierto que los artesanos somos también un poco, nos gusta indagar, que al final siempre hay, pues un poco tocamos en muchos palos, ¿no? Y de repente te surge el tener que, pues mira, tengo que meter aquí un poco de oro, o tengo que hacerlo en madera, o tengo que hacer un metaquilato, o infinidad de cosas que de repente te surgen y te gusta probar, ¿no? Pero yo creo que la base principal es mantener un oficio, que un poco lo es todo, porque de hecho, por ejemplo, somos oficios, la gran mayoría, ni siquiera son oficios no reglados, ¿no? Y, jolín, yo creo que cualquier oficio artesano se podría arreglar perfectamente y ser una cuestión de estudio, ¿no? En las universidades, que son las que necesitaríamos un poco que nos ayudaran porque claro, yo por ejemplo he empezado en un taller de aprendiz que me enseñó mi maestro lo que me enseñó, pero queda muchísimo por aprender, hay mucha historia, ¿no? Claro, los oficios se están perdiendo. Las escuelas donde daban los oficios artesanos han dejado de dar muchos oficios como la policromía, los esmaltes al fuego y otras cosas. Aquí en Burgos ya no hay escultura en madera. Pero se están perdiendo y ellos lo que dicen es que se pierde porque no hay gente que quiera estudiar estos oficios. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Que hay gente que no quiera estudiar los oficios o no tienen conocimiento de que estos oficios se enseñan en las escuelas de arte? Eso es, ahí las has dado. Yo creo que es eso lo que falta. Si al final esto se ofrece, es igual, hombre, evidentemente hay oficios que a lo mejor ya no son rentables económicamente en cuanto al trabajo, ¿no? Es lo que tú has dicho al principio. Yo mi trabajo da de sí lo que da de sí. Económicamente, vale, me da para vivir, pero lo justo, no tampoco me da para... Podría industrializarme para sacar un poco más de producción y que sea más rentable en mi trabajo. Sí, pero dejaría de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, Ya. no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo porque para mí es un placer trabajar y hacer lo que te gusta. Entonces, defiendo un poco mi trabajo en cuanto a cómo lo hago. Sí, no me recompensa todo lo que me podría recompensar de la otra manera, pero soy feliz en ese sentido. Mi éxito pues puede estar ahí, en ese sentido. No económicamente, desde luego, no, porque he sacrificado. O sea, los oficios artesanos son sacrificados. Pero bueno, de alguna forma, yo puedo enseñar, cada uno se evoluciona a lo que quiera, e incluso se puede quedar como un pasatiempo para alguien que quiera, pero sobre todo es que perdure, ¿no? O sea, que al final, porque hay muchas técnicas, hay nuevas herramientas que están evolucionando, que están saliendo al mercado, pero hay muchos detalles que al final esa máquina no la vas a ver. Si no hay un artesano detrás, eso se va a perder. La máquina va a dar de sí lo que da de sí, no es algo completo. Igual que no somos completos nosotros, no somos completos de forma individual. Si fuéramos un colectivo, si hubiera estudios reglados de nuestro oficio, hombre, habría una información que se va acumulando de muchas personas y, bueno, pues, no sé. Yo, por ejemplo, en el caso mío concreto del grabado a mano con buril, no sé, me da por buscar algo de historia, al final te vas a San Google, que lo sabe todo, creo que le falta muchísima información, o sea, creo que está olvidado del todo, o sea, empieza un poco en la litografía y acaba en la litografía, cuando realmente es un oficio súper antiguo y donde realmente esa fue una pequeña fase de existencia de vida del grabado a mano con buril. Claro, Sí, acerca de la historia de los oficios, claro, los grandes maestros y la gente que se dedicaba a estos oficios, muchos se murieron con sus secretos, porque antes era muy mis secretos y no los comparto, ¿no? eso Y es. una parte de los artesanos tradicionales todavía siguen pensando que los secretos, porque si cuento mis secretos, entonces la competencia me va a ganar. Y yo creo que en esto de ser artesano o artista, estos secretos sí que deberían compartirse porque no somos competencia. Cada uno tiene su forma de comunicar con el material que hace y es totalmente diferente, aunque los secretos se compartan. Se ¿Qué comparte. piensas acerca de eso? No, yo estoy
siempre digo también que hay que compartirlo. Hombre, siempre al final te quedan esas cosas que no compartes y bueno, que también es difícil de que la gente los interprete. Por ejemplo, yo me gusta mucho un grupo americano que estoy metido, o normalmente en este tipo de grupos compartimos más que, por ejemplo, yo tengo un grupo en Facebook, que también se llama Grabadores con Buril, y somos casi 17.000 en la comunidad. Pero realmente se participa poco y no se cuenta mucho también. Somos 4 o 5 ahí aportando bastante, pero los demás no aportan demasiado. Y sin embargo, en el grupo americano se aporta mucho y se aprende mucho. Yo, gracias a los grupos de Facebook, creo que he aprendido más bueno, en poco tiempo he aprendido más que en toda mi vida. Entonces, la verdad, y gracias un poco a gente que ha ido compartiendo. Entonces, compartiendo crecemos más y somos mejores. Bueno, evidentemente lo que te he dicho, siempre habrá ese pequeño truco que, bueno, pues que al final se queda en el tintero, pero a lo mejor es porque no se pregunta, y al final no surge el contarlo, pero sí, hay que contarlo. Bueno, sé también porque pertenezco a la asociación que tienes una asociación. Cuéntanos cuál es o cómo surgió esa asociación y cuál fue el objetivo principal y si se sigue cumpliendo o Bueno, se pues quedó mira, corto o cómo. la verdad que yo hubo una época de mi vida, yo empecé en un taller, luego monté mi taller, y a partir de ahí, después de estar un montón de años en mi taller, no sé por qué, pero surgió el ir a hacer ferias, ¿no? El hacer ferias y bueno, pues fue también otra época de esas que bajó un poco el listón y dije, pues ¿por qué no? Vamos a probar un poco qué se cuece en estas ferias de artesanía, en estas ferias. Y bueno, pues en ese rodaje, porque la verdad que la artesanía vista desde un taller a vista desde una feria de artesanía cambia bastante. Y depende de quién lo organiza, depende de quién tal. Ahí hay unos follones bastante peculiares. Entonces, bueno, que eso si quieres lo hablamos y no lo dejamos ahí. Pero surgió el hacer una asociación, ¿no? De hecho, se hizo una asociación que era ATABA, que era talleres de Valladolid, me parece, y no me aceptaron. Y no me han dado explicaciones de por qué. Ah, Y sinceramente, la verdad que eso me sentó realmente mal. Y bueno, pues había mucho picadillo. Sobre todo era por el tema de ferias, por el tema de lo que se ponía en las ferias. Y la gente no habla, es muy reacia. La verdad que empecé haciendo medievales. Yo empecé muy diferente al resto, ¿no? Empecé haciendo medievales y es cierto, yo llevaba producto industrial que vendía en estas ferias y yo las grababa a mano. Bueno, claro, yo, ¿cómo puedo mostrar mi trabajo de grabado a mano, mi oficio? Y al final, claro, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer ferias de artesanía, claro, me exigían que todo lo hiciera yo. Bien, bien, vale, lo puedo comprender, pero claro, si yo soy solo grabador, ¿cómo hago esto? claro. Entonces, bueno, de alguna forma, soy joyero también. Entonces, bueno, pues gracias a que sé más oficios y demás, pues me costó mucho, porque al final tenía que, pues evidentemente, hacer otro tipo de trabajos, pero bueno, intentaba ir lo mejor posible que me decían, pero vi esos recelos. Y luego lo de que iban los medievales en un lado y luego lo otro lo llevaba a las ferias de artesanía, algunos no, no sabían estar en el sitio donde se está vendiendo. Porque si en un medieval me permitían vender ese producto industrial, pues no tienen por qué decir absolutamente nada. Evidentemente, un medieval, pues lo más recomendable es lo más artesano posible. Pero eso a día de hoy es complicadísimo. Entonces, bueno, ¿Cuánto tiempo duraste participando en ferias? pues estuve 3 años casi bastante intensos, porque la verdad que estuve recorriendo un mogollón de sitios. Me encantó, de hecho estaba enamorado de ello. Me encantó los medievales, es donde más me he divertido y donde mejor me lo he pasado. Cuando empecé a hacer ferias de artesanía, ya me empezaron a dejar de gustar, sinceramente, porque no había ese buen ambiente que había en los medievales. Y bueno, me llamaban luego ayuntamientos, me llamaban, y bueno, al final me he ido por los cerros de Úbeda, que me has dicho de la asociación, bueno, ahora te cuento. Y bueno, pues la verdad que me sentía bien, y de hecho había empresas grandes que se dedicaban a organizarlas y contaban conmigo, y de hecho no me costaba nada participar en ellas. Mira, un detalle muy, en la feria de Valladolid, por ejemplo,
esto lo organizaba una empresa, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Pegasus, me parece que se llamaba. Esta no me cobraba absolutamente nada por participar en la Feria de Valladolid. Sin Ah, embargo, y yo un poco también ayudé a que FOACAL, la federación de aquí, intentara llevarlo. Bueno, pues lo cogió FOACAL y me empezó a costar dinero, que era algo que no comprendes. Sí que es cierto, y eso hay que decirlo también, que a mí siempre me ha gustado llevar un taller demostrativo. Yo empecé a salir a hacer ferias para que la gente viera cómo grababa. O sea, lo primero que había en mi puesto era mi mesa, lo primero, con todos mis artilugios para que la gente vea delante del cliente cómo hacía el trabajo. Eso es lo que falta, ¿no? No iba a vender sin más. Yo iba con mi taller para enseñar lo que yo hacía. Entonces sí, era un poco... en mi caso es un poco más difícil porque yo hago mucho mugre y mucho polvo y mucho ruido. Y Bueno, entonces todas las veces no puedo llevar. hombre, lo mío, fíjate, también son cosas que son muy pequeñitas. La verdad que al final, de hecho, hay veces que ponía una pantalla detrás para que un poco me fuera grabando y que la gente lo viera un poco desde atrás. Pero, hombre, que se juntaran 7, 8 personas o 10 personas ahí alrededor y cuando acabas, pues te aplaudan, pues la verdad que se te ponen los pelos de punta. La verdad que era una historia. Y bueno, te voy a volver a lo de la asociación, ¿no? A partir de ahí, pues ese rechazo por esa asociación, algunas tirantetes que había en la federación, de alguna forma nos hizo, ¿por qué no hacemos nuestra propia asociación, no? Y esta asociación un poco creció con una idea muy clara, que es la que te he dicho al principio, de intentar hacer lo que nos faltaba, intentar hacer asociaciones por oficio. Intentar hacer asociaciones por oficio porque al final tenemos que defender un poco el oficio desde un mismo punto de vista de los demás artesanos, no pensar solo en nosotros mismos. Entonces tenemos que ser conscientes que no solo es nuestra artesanía, en una federación de artesanos hay muchos más oficios, con lo cual, si yo ya no estoy regulando ni siquiera mi oficio, imagínate los demás, ¿no? Lo lógico es que empezar a regular tu propio oficio y luego ir en consonancia con el resto de oficios. Y sobre todo a día de hoy, con estas nuevas tecnologías, yo, por ejemplo, ahora mismo no puedo considerar un grabado a láser, un grabado artesano, porque va en contra mía. Claro, el que tenga una máquina láser, pues evidentemente a lo mejor pues, va a opinar diferente, pero yo tendré que defender un poco mi trabajo, ¿no? Claro, ahí hay una cosa, por ejemplo, lo de las categorías, ahora que han cambiado esto de las categorías de artesanos, creo que han abierto muchísimo el abanico. Antes era un poco cerrado, ahora lo han abierto tanto que la gente que tiene láser y hace regalos de empresa pueden ser artesanos. Ahí en ese pedacito lo veo un poco así porque realmente ellos no están transformando la materia. Ellos compran en AliExpress o en cualquier lado, Uf, pongo el ejemplo del material que yo utilizo, pues dominó, lo que sea, lo ponen en el láser, le ponen un logo y ya, fin. Eso a mí no me parece artesano. claro. Yo utilizo la láser para que después de hacer la pieza y terminarla, transformarla, pues ponerle un sello o ponerle un logo que me pida el cliente, que es totalmente diferente a solamente usar el láser y meter algo que ya has comprado industrial, ¿no? Claro. No, por eso te digo, pero al final si te das cuenta es lo que te he dicho también antes, ¿no? Que al final esos pequeños porcentajes que se van haciendo o que se van introduciendo, pues bueno, habríamos que decidir un poco al final de la pieza terminada qué porcentaje de artesanía lleva. Yo, por ejemplo, ya te digo, trabajo mucho, mira, por ejemplo, a día de hoy tengo mucha demanda de, por ejemplo, las navajas Vitorinos. Es algo que es muy industrial, ¿no? Sí que es cierto que ya le cambio las cachas y bueno, que también son industriales y yo al final lo que hago es simplemente hacer un grabado a mano, que es 100% artesano, eso lo garantizo también, porque yo lo dibujo a mano, ni siquiera traspaso el dibujo al metal, que bueno, a día de hoy las nuevas tecnologías sí ya me lo están permitiendo, ¿no? O me lo podrían permitir, que me aceleraría mucho el proceso. Pero yo, por ejemplo, no lo hago. Entonces, bueno, a lo que me refiero es que al final estoy vendiendo un producto industrial con mi artesanía impresa. Entonces, bueno, pues de alguna forma hay quien lo quiere también, ¿no? O sea, que bueno, que tiene su cabida, ¿no?
Y tú en este caso es al revés, haces tu artesanía y luego lo plasmas con un láser, ¿no? ¿Ves? Pero digamos que la pieza completa no sería un 100%, sería ese porcentaje de artesanía lo que lleva esa pieza en sí, ¿no? Claro. Sí, ahí ese tema es un poco, podríamos estar horas y horas Sí, sí. aquí hablando del tema y entraría gente que está de acuerdo, gente que no, bueno. Hombre, es curioso porque, mira, por ejemplo, los ceramistas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, si no está cocido el barro, pues al final, por ejemplo, no lo dan como artesanía, lo dejan como manualidad, ¿no? Y Ah, bueno, pues sí, eso ya no, ah, no sabía. bueno, no sé si lo habrán cambiado o no, pero en su día sí que algo me dijeron. Yo la verdad que no entiendo de cerámica, con lo cual, que es otra cosa que nos suele pasar, que al final también nos metemos con otros oficios que desconocemos y no sabemos un poco las reglas del juego de cada oficio, ¿no? Porque cada uno tiene una normativa bueno, pues nos tenemos que basar en todo caso en esas normativas que hay específicas para cada oficio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la joyería, tiene una normativa bastante complicada. De hecho, yo creo que está perjudicando bastante al sector, muchísimo al sector. Y bueno, pues de alguna forma, al final sí que hay un poco un intrusismo en cuanto a que es normal, al final, pero sin saber un poco cómo son las reglas que, por ejemplo, los que están establecidos tienen, ¿no? Entonces, bueno, sí sería bueno también un poco, pues difundirlas, decir, oye, pues mira, es que yo, por tener aquí en mi tienda puesto joyería, necesito tener esto y esto, cosa que, por ejemplo, pues otro cualquiera no lo necesita. Entonces, tenemos una reglamentación y, bueno, pues esa es la putada. Que al final, pues bueno, pues de alguna forma, y a ver, joyería la puede hacer cualquiera y de cualquier forma no, en sí. O sea que bueno, que Y habría que bueno, con cambiar. lo de la joyería también hay una cosa que hay unos que dicen que son joyeros y lo que hacen es ensamblar, que Bueno, compran las piecitas y las ensamblan y yo mira, por ejemplo, a día de hoy, la verdad que creo que la joyería prácticamente está siendo absorbida totalmente tecnológicamente, porque ya hay demasiadas herramientas que prácticamente, a ver, hay trabajo por medio también, pero yo creo que no tiene nada que ver con yo qué sé, es que ya lo hacen todo. Ahora mismo se prototipa, se hace en cera, se funde y ya sale casi prácticamente. Bueno, el sal está engastada, o sea, hasta el engaste ya también está absorbido, o sea, te lo engastan directamente, con lo cual, pues ves, por ejemplo, alguien que esté sentado en su ordenador, prácticamente se lo hace todo. Entonces, bueno, pues es lo que te sí, digo. pero que hacen el trabajo de diseño en el Correcto. ordenador. Mientras ellos hagan el diseño, bien, pero igual que se hace el diseño, también es fácil copiar otros diseños ya hechos. Sí, también hay muchos archivos ya puestos por ahí que es bajar el archivo y Claro, reproducirlo. eso es. Entonces, bueno, pues ahí es lo que te digo. Yo creo que sí va haciendo falta bueno, cuando creamos esa asociación, pues lo que te digo, un poco nuestro objetivo, pues era empezar a juntar artesanos y cuando ya hubiera artesanos de un mismo oficio, pues que de alguna forma fomentarles que se asociaran y que hicieran su propia asociación, incluso dependiendo de tu provincia, cuanto más cercana sea esa asociación, mejor. O sea, yo no quiero meterme o entrometerme. Me pasa, por ejemplo, con los de León, que muchas veces se meten, joder, ya está el de Valladolid aquí metiéndose, o del otro lado. Que hay esas tiranteces muchas veces que no las entiendo, que yo no quiero en absoluto esto. Yo lo que quiero es que al final, si tú eres de Burgos, tengas tu propia asociación en Burgos y fomentéis, pero bueno, de alguna forma que estemos englobados también en Castilla y León. Incluso ojalá hubiera una nacional, incluso a día de hoy ya que se rija un poco a través de la Comunidad Económica Europea, que para eso somos europeos. Y entonces, en base a eso, es, digamos, hacer un organigrama, ¿no? de nuestros sectores, ¿no? Y bueno, pues lo que te he dicho antes, ¿no? El que la posibilidad de que al final estos fuera estudios reglados que se pudieran reglar, pues sería genial. Entonces, yo creo que hay muchísimo trabajo dentro de la artesanía que se puede ir haciendo, sinceramente. Ahora está poniéndose de moda la artesanía. Bueno, grandes empresas utilizan la palabra artesanía porque sí, porque quieren y se ve bonito en un eslogan o en una frase.
¿Qué claro. piensas acerca de eso? Porque claro, yo creo que todas las personas no saben realmente qué es artesanía y si están comprando artesanía o no, no saben distinguirlo. Pues ¿Qué es por opinas eso. acerca de eso? Se está un poco abusando de la palabra artesanía, igual que se abusa de la palabra contemporáneo, igual que se abusa de una infinidad de términos que al final pues quedan bonitos y al final pues lo ponen sin más y bueno, pues realmente al final de eso pues es precisamente un poco lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Si al final no tenemos una regulación, no estamos un poco tal, ¿cómo vamos a luchar contra esto? Es imposible, a día de hoy fíjate, la propia administración debería de fomentar el juntarnos. De hecho, es curioso porque fíjate que hace poco, recientemente, una compañera pues ha querido sacarse el carnet de artesano y ahora nos piden a las asociaciones que un poco les ayudemos en cuanto a avalar a joyeros, ¿no? Perdón, a artesanos, ¿no? Y bueno, no me parece mal. Mira, en Galicia, por ejemplo, para tú poder tener tu carnet de artesano, necesitas el aval de 5 maestros artesanos, ¿vale? Wow. Entonces tienes que ir a cada taller y que te avalen, que te firmen, y cuando tengas 5, ahora te doy, en Galicia hay más de 1.800 maestros artesanos. ¿Sabes cuántos maestros artesanos hay en Castilla y León? Muy poco. Somos ¿Cuántos hay? 4, somos 4 o 5. Claro, Es, eso te iba a decir. El problema no es, yo no conozco a tantos maestros artesanos para ir a decirles, oye, que me firmes un papelito para que sepas. Y luego, claro, son maestros artesanos en el oficio en el que quieres sacar el título de artesano. claro, eso es, hombre, Pues por aquí en eso. Castilla y León no creo que tenga yo 5 maestros No, de no, no, no. escultura en madera. No, no. Te hablo de que somos 4 o 5 de todos los oficios artesanos. Es un poco vergonzoso, sinceramente. Ahí hay que decirlo. Claro, ahí, ¿por qué no hay tantos maestros artesanos en Castilla y León? El maestro artesano necesita tener en el tiempo Pues un largo periodo de son tiempo que esté ejerciendo antes de correcto. pedir ser maestro, ¿no? Y muchos se De quedan hecho, en el camino antes de cumplir con ese periodo de tiempo. claro, el requisito es que te piden 15 años de oficio. O sea, 15 años 15 años habiendo tenido la sección primera, perdón, la sección segunda, que ahora es la sección segunda. O sea, tienes que estar dado de alta en la sección segunda durante 15 años. A partir de ahí te lo dan. Yo cumplí los 15 años, lo llevé, creo que fui el primer artesano de Castilla y León que entregué la documentación y me lo rechazaron, porque sinceramente no tenían ni pajolera idea de lo que era. Entonces, bueno, al final dije, sí, ¿para qué me vale esto? Mira, ahí está puesto en un cuadro y sinceramente tiene poco valor tenerlo ahí en un cuadro. Eh, no tiene demasiadas aplicaciones, ¿no? Lo único a lo mejor que a la hora, yo creo que es que ninguna. Pues ahora que te pones a mirar y prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Encima hay que renovarlo también, o sea, como el carnet de artesano. Esto es un poco chiste, la verdad que es un poco chiste. Claro, yo Es, creo que lo de los maestros artesanos es porque como son 15 años dado de alta claro. en el sistema, hay muchos artesanos que no están dados de alta todo el año, van saltando en pedacitos muy cortos del tiempo, entonces claro, hacer 15 años seguidos, pues no, y yo creo que por eso es que hay tan pocos artesanos No, maestros ahora. sí, sí que hay, ¿eh? Lo que pasa que, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, la verdad que he recorrido mucho. La verdad que siempre he sido un tío que me ha gustado implicarme un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, pertenecía al gremio de joyeros, había un llamado gremio de joyeros, ¿no? Y desde el principio, antes incluso de que saliera lo de la artesanía, también, o sea, que te hablo de hace ya muchos años. Y bueno, pues al final éramos una comunidad, y siguen siendo una comunidad importante, y de hecho un poco, ahí tenemos hasta federación de joyeros en Castilla y León también, ¿eh? Y hay diferentes gremios en cada una de las provincias. Sí que es cierto que en las provincias hay pocos. Pero bueno, me ha gustado implicarme y bueno, he visto desde ahí las cosas que implican. A ver, me he ido un poco, pero bueno, a lo que me refiero es que estaba estructurado. De alguna manera llegó el repertorio artesano y eso lo desestructuró, ¿no?
Y es cierto que al final hay un gremio de joyeros, pero al final no es un gremio, es una asociación de comercio, que al final hay comerciantes que no tienen nada que ver con un oficio, no son personas que... Con lo cual al final se ha ido estropeando y ha dejado de ser lo que debería de ser. Un gremio se supone que es algo que se regula, ¿no? O que regula algo que es un oficio, ¿no? Y bueno, pues por eso ahora estoy en la federación, pues me gusta estar un poco metido en la federación, pero bueno, también es verdad que, bueno, pues ahí participamos poco, la verdad. ¿Por qué Me estoy decidiste, enrollando mucho, ¿no? no, por qué decidiste cambiar y dejar de hacer ferias y te pasaste a un taller y ya te quedaste en un solo sitio? Pues la verdad que las he hecho mucho, bastante de menos. Lo que pasa que, bueno, pues la verdad que al final tenía un niño que era pequeño, al final yo mi trabajo de taller siempre le he tenido, entonces no he querido nunca dejarle. Y claro, tengo que estar trabajando durante toda la semana y los fines de semana agarra furgoneta, agarra trastos y vete al fin de semana. Era una tunda enorme y con un niño pequeño le estaba un poco sacrificando. Cuando en la feria había otros niños, pues se lo pasaban muy bien, pero cuando había ferias que no había niños, pues al final no. Eso fue uno de las causas. Y bueno, pues la verdad que yo iba teniendo cada vez un poco más trabajo en el taller y bueno, pues para mí ya era un sacrificio bastante importante y bueno, pues en fin, lo fui dejando poco a poco y bueno, ya te digo que lo echo de menos, pero bueno, todo no se puede hacer en esta vida, la verdad. Ya que no te alcanza el tiempo para tanto, ¿no? No, no me alcanza, no. Entonces, bueno. ¿Estás en redes sociales? ¿Tienes página web? ¿Y vendes en alguna plataforma tus piezas? Mira, estoy vendiendo unas monedas que hago, esas las vendo a través de Buy. La verdad que me gustaría conocer un poquito más. La verdad que me he ido saturando, con el tiempo me he ido saturando demasiado en las redes sociales y demás. Es cierto que son muy beneficiosas, pero hay que saber manejarlas, o hay que saber un poco interpretarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, funciono muy bien a través de los grupos de Facebook. ¿Por qué? Porque al final, si yo, por ejemplo, vendo navajas, pues me meto en grupos de navajas, a ser posibles de la marca que yo quiero. Quiere decir que voy a llegar a un público donde yo estoy vendiendo eso. Entonces, es más fácil de encontrar ese público porque ya es algo selecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de grabado, pues tenemos el grupo de grabadores, ¿no? Es lo mismo, pero a través de esos grupos de WhatsApp, bueno, también hay grupos de WhatsApp, pero bueno, en los grupos de Facebook sí que encuentro bastantes clientes. Luego, tu perfil, bueno, pues al final no deja de ser un escaparate y estás un poco abierto a nivel mundial, ya no solo en tu zona, sino a nivel mundial. De hecho, a mí, a día de hoy, tan pronto me viene algo de Cáceres como de Canadá. Entonces, bueno, pues no sabes nunca de dónde te viene el cliente. Entonces, bueno. Sí, bueno, ahora con toda esta tecnología, lo bueno es que estamos globalizados y llegamos a cualquier rincón del mundo, eso es cierto. Por aquí alguien que se me ha ido el mensaje, es que no sé el nombre, dice, me dedico a la producción de clichés en latón. No sé qué son clichés. Clichés, pues no sé, yo tengo que ponerme gafas, pues tampoco leo muy bien, lo siento. De clichés, pues no sé lo que, no sé lo que son clichés. No sé lo que es. Y se me fue. Ah, sí, entonces la globalización. ¿Tienes página web? Sí, tengo página web, tengo Facebook, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo WhatsApp, tengo yo todas las redes ¿Tienes posibles. Instagram? Así que bueno, sí, hombre, está bien estar ahí. También es cierto que las utilizo solo y exclusivamente para un poco difundir mi oficio. No pongo alguna cosita en Facebook personal, pero prácticamente lo personal lo aparco y prácticamente pongo todo cosas de oficio, cosas de trabajo. Qué subes en TikTok? ¿Tú Nada, en muestras TikTok, tu trabajo grabando? en TikTok tengo muy poquitas cosas. No sé si tendré 4 o 5. La verdad que no le he manejado. Debería de, a ver si empiezo. Tengo YouTube. En YouTube sí que, de hecho, no le tenía monetizado y lo he empezado a monetizar no hace mucho. Me ha pagado ya 2 veces YouTube. Ah, Eh, genial. tengo un vídeo con más de 2,5 millones de visualizaciones, que es por eso me hubiera pagado bastante Facebook, YouTube. Pero la verdad que últimamente no le estoy prestando tampoco mucha atención. Si le prestara atención le ganaría algo de dinero.
Lo que pasa que no te, si no es superior a 80 euros, no te lo paga. Y las 2 veces que me ha pagado son 80 euros que me ha dado YouTube. Ah, Entonces, bueno, bueno, entonces eres consciente de que no le dedicas el tiempo que no, deberías para que correcto. funcionara mejor o darte más a conocer. Eso es. Si yo creo que dedicándole a día de hoy tiempo, podría sacarle una rentabilidad. Estoy convencido de ello. Ahí es donde yo fallo, por ejemplo, dentro de las redes sociales, que no las sé monetizar o no las sé rentabilizar, que eso ya es un paso importante. Al final, todo cuenta. En un negocio, pues, tiene que haber el distribuidor, tenemos que hacer un poco de todo. Somos un poco, al final, empresarios sin quererlo, ¿no? Porque al final yo me siento trabajador, no me siento empresario. Y al final resuelve papeles, resuelve no sé cuánto, de aquí para allá, estar en las redes, es imposible, no te da el día. Es, pero hay que saber, al final tienes que ponerte un poco las pilas y si quieres crecer de alguna forma, pero a mí me cuesta cada día. Me he saturado, lo que te he dicho, me he saturado de redes. ¿Animarías a la gente joven a que emprenda con algún oficio artesano? Por supuestísimo, por lo menos que lo pruebe. Yo creo que debe, mira, estoy con mi hijo, que al final no he sido capaz de convencerle, y eso que tiene unas manos increíbles. Bueno, pues él decidirá. Bueno, se ha metido a cocinero, que también es un buen oficio. También es un arte. Entonces, bueno, pues en fin, cada uno que decida y que se sienta a gusto con lo que hace. Yo, la verdad que me siento tan a gusto haciendo lo que hago que por eso yo creo que también evolucionas mucho más cuando realmente te gusta, es cuando realmente evolucionas un poco más y por supuesto que animo a todo el mundo. Yo, en los pocos cursos que he impartido, que bueno, he impartido ya unos cuantos, la verdad que he conseguido que la gente consiga hacer cosas y bueno, creo que han salido ilusionadas, por lo menos. Entonces, bueno, pues de alguna forma, ¿por qué no? Lo que pasa que, claro, al final requiere no un periodo corto. Mi oficio a lo mejor para aprenderle bien, por ejemplo, como con empuje manual, pues 1 año, casi 2 años de sacrificio te cuesta. Eso es difícil. Para aprenderlo, claro, pero Para, cualquier oficio. claro, eso es. Entonces, ¿quién se pone ahora a decir, voy a estar 1 año ahí? Al final es un estudio, al final es como Bueno, si... eso te iba a decir, es lo mismo que estudiar una carrera. Para Correcto, estudiar una carrera, pues necesitas estar 4 años, 5 años, eso, y si quieres alguna especialización, más tiempo. eso Es lo es. mismo en los oficios tradicionales, aunque lo que digas, aunque falte educación reglada en varios oficios que existen. Deberían. Yo creo que eso es voluntad, voluntad un poco por parte de varias administraciones, pero vamos, y yo creo que además sería un grandísimo potencial. Yo, de hecho, además, cada día lo veo más. En Palencia, por ejemplo, hay escuelas, por ejemplo, de joyería, ¿no? Sí que es verdad que van por el tema del arte, pero de alguna manera viene la gente muy ilusionada. Y vienen personas de todo índole social. Viene una persona que ha sido ingeniera, otra que ha sido vendedora. Que a lo que me refiero es que cualquiera puede al final querer una artesanía y le gustarle tanto que al final se va a dedicar a ello. Aunque no sea jornada completa, por eso con lo que te digo, no hay que dejar perder los oficios, porque incluso como hobby creo que es una grandísima... Mira, no hace mucho he empezado a hacer caligrafía, por ejemplo, con plumín, y la verdad que es lo más relajante del mundo y lo más bonito que hay, o sea, que también sería algo bonito, ¿no? Que gustaría. ¿Impartes talleres de corta duración en tu taller? No, y desde luego también sería otra fuente de ingresos importante. La putada de esto es que mi vista ya no es la que tenía, entonces ahora necesito ya un microscopio para ver, que me tiro 8 horas mirando por el microscopio y bueno, pues las herramientas ya no son las normales. Ten en cuenta que es un buril normal. A partir de este buril es con lo que he grabado casi siempre. Claro, a día de hoy pues tengo otros buriles, ¿no? No me llega, ¿no? Pero bueno, ya es un buril que es neumático. Entonces, a partir de este buril, pues Vale. es el que empuja un poco y corta el metal. Esto, por ejemplo, para mí ha sido un grandísimo avance. ¿Por qué?
porque yo con este, que es el de empuje manual, grababa materiales blandos, como el oro, la plata, el cobre, ¿vale? O el latón. Con esto soy capaz. Pero a día de hoy, con este otro, puedo grabar acero, puedo grabar titanio, puedo grabar... Entonces, el campo de posibilidades dentro del grabado se me ha ampliado un montón. Entonces, pues, para mí es una bendición. Y sobre todo es porque se tiene el control. Ten en cuenta que aquí cuando grabamos, tienes que estar haciendo fuerza con esta mano hacia adelante. Entonces, en cualquier momento se te puede ir y puedes estropear el trabajo. Cosa que con esta herramienta nueva, pues al final es la máquina la que va empujando, no te hace falta hacer esa fuerza, con lo cual tienes un control de la herramienta. Entonces, es mucho más preciso. Con lo cual también te perfeccionas mucho más. Entiendo que tu taller es abierto al público. ¿Es para atender a la gente o, por ejemplo, haces talleres demostrativos? Mira, además lo ofreció la federación y me pareció una grandísima iniciativa. Yo quisiera, lo que pasa que, bueno, pues la vida de cada uno tendría que organizarlo, la verdad que me cuesta. Hasta no hace mucho trabajaba mi mujer conmigo, que era ella la que me organizaba, pero se ha puesto a trabajar en otro sitio y, bueno, pues ahora estoy yo solo. Y la verdad que Te atender todo, quedaste sin asistente. me quedé sin asistente y, bueno, pues la verdad que le ha hecho muchísimo falta. Y, bueno, pues la verdad que todo no, es lo que te digo, todo no puede ser, pero desde luego es una grandísima iniciativa. Mi local está abierto al público un poco a medias porque en mi escaparate ya no hay nada y en mi caja fuerte tampoco. Digamos que la venta la he ido rechazando poco a poco. Más que otra cosa es por lo que te digo. Trabajo normalmente para tiendas, son las tiendas las que venden y las que me venden mi oficio y son las que me demandan mi trabajo y es a ellas un poco a las que les hago el trabajo. Entonces, como tengo trabajo ahí, pues no me pongo directamente al público. Pero me viene mucha gente. O sea, de vez en cuando me llaman y alguien del público... De hecho, el haber fomentado y el haber enseñado tanto ha crecido esa demanda y hay personas que vienen a buscarme. En el tema de la cuchillería, sí que atiendo a personas, principalmente a través de WhatsApp, a través de Facebook, bueno, a través de correo. Y sí que me está entrando demanda de público en general, no de casas comerciales, ¿vale? Pero lo que es la joyería en sí, prácticamente es a profesionales, a tiendas. Vale, ¿qué más nos quieres contar? Bueno, pues nada, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Me he charlado mucho? No, a mí me encanta y aquí podríamos seguir hablando un montón. Y desde luego, la verdad que es que hay muchísimo que hablar. De hecho, esta iniciativa tuya me encanta, porque de hecho estaba incluso a punto de querer hacerla con la asociación, pero bueno, la verdad que al final no hace mucho. Estuvimos en un programa de radio que salíamos en radio una o dos veces por semana y es que es bonito, es que al final intercambiar un poco opiniones creo que es necesaria además. Entonces, bueno, un poco por sanearnos nosotros mismos, ¿no? Pero Sí, bueno, además teniendo las herramientas y la facilidad que tenemos hoy en día, pues el no compartir es un poco egoísta por nuestra sí, parte. la verdad que sí. Entonces, bueno, hombre, yo os invito, si queréis, a entrar a mi página, en YouTube sobre todo, si queréis ver, así veis un poco mi trabajo in situ. Aunque en mi página web tengo también subidos los vídeos, pero bueno, el que quiera desde mi página web la ve o desde mi YouTube. Y con Vale, ¿cómo buscar, te encontramos en YouTube? aunque pongáis Dimas grabador o grabados Dimas, me vais a encontrar por todos lados. Ah, bueno, vale. Cuando haga la retransmisión ya les pondré YouTube, Dima Así Grabador, que bueno, Instagram y en todos lados, vale. nada, la No verdad que sé es, si alguna artesana o artesano que nos esté viendo y quiera saber más de la asociación a la que pertenecemos, bueno, sí, hombre, ¿cómo se ponen en contacto contigo para que tú les sí, cuentes? correcto, muy bien, gracias, Alessandra, la verdad que es cierto. Tenemos la asociación, se llama Oficio y Artesanía, y bueno, nuestro objetivo principalmente es este, ¿no? Además voy a dar un dato que es importante también. El poder pertenecer a una asociación es un poco beneficioso, no tiene tampoco demasiadas cosas, pero bueno, cuando vas a pedir una subvención, el que quiera pedirla,
se le suman puntos. Quiere decir que si eres particular a hacerlo desde una asociación, te dan un poco más de puntuación. Quiere decir que tenemos cierta ventaja por ser miembro de una asociación. Ya no digo que os apuntéis a la mía, pero si estáis apuntados en alguna otra asociación, Sí, que que sepáis pueden que buscar la es asociación beneficioso. que más les guste. Que es beneficioso. Y bueno, nuestra asociación pues se creó un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Es un fracaso en este sentido porque somos personas ya algunas del mismo oficio y no hemos sido capaces de crear esas asociaciones de oficio. Pero bueno, también un poco si queremos acceder a la federación, porque también estamos dentro de la federación, somos una asociación que además está federada también, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna forma depende de dónde seas, pues porque somos dos asociaciones las que tenemos. De hecho, tenemos la asociación que es a nivel de Castilla y León y otra que es solamente de Valladolid, ¿vale? Eh, no ha surgido más de otras provincias porque no somos nosotros quienes tenemos que generarlas, son los que estáis en cada una de las provincias los que tendríais que generar esa asociación de oficio y artesanía, pues Zamora, o Burgos, o León, y que lo gestione cada uno su provincia, ¿no? Pero bueno, eso pues no sé. Ya te digo, era simplemente empezar a estructurar. Yo pensé que estructurándolo, pues de alguna forma se podría empezar, pero bueno, hemos empezado y ahora pues es que lo continúen un poco el que se quiera sumar, es muy sencillo, nos manda un correo a oficio y artesanía @gmail.com o hotmail.com, cualquiera de los dos es válido. Y bueno, pues yo ahí le mando un poco, sí que es como requisito, pedimos tener el carnet de artesano, evidentemente, y bueno, pues el carnet de artesano, que tampoco vamos a poner a mirar más, porque ¿quién somos nosotros para decir si sois o no artesanos? Sí que es cierto que, bueno, a través del grupo que tenemos en WhatsApp, pues sería bonito empezar a enseñar qué trabajos hacemos cada uno, pues para ir valorando. Lo que pasa que esos debates, pues muchas veces no surgen, que deberían de surgir, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ahí está. Sí, bueno, creo que también lo de estructurar por oficios y lo de los debates a veces no surgen porque muchas personas van a la carrera con sus vidas y no les da Sí. tiempo para, o no se hacen el tiempo para hacer estas cosas. Bueno, hoy hay que decir también que es gratuito pertenecer a la asociación, que no cuesta un Ah, duro. bueno, eso es Eso es importante. importante. Que bueno, que no por ello. La verdad que de alguna forma, a día de hoy es una pena, porque crear una asociación antes no costaba nada. A día de hoy, crear una asociación ya no se hace ya unos años, ya empezó a costar 50 euros. Entonces, eso implicaba ya tener que empezar a cobrar una pequeña cuota, por lo menos para esos pequeños gastos que van surgiendo. Evidentemente, si tú quieres hacer cosas, hay que aportar dinero porque al final es un poco lo que lo mueven, ¿no? Lo hacemos un poco porque nos apetece, si hay que ir a un sitio se va, pero va un poco por, bueno, pues eso, Sí, realmente el próximo año deberíamos hacer una quedada. una quedada, sí. La verdad que Sí. de hecho habría que haberla hecho hace ya tiempo, pero bueno, en Sí, fin. sí, pero esa lo podemos poner como objetivo del 2024, hacer al menos una quedada en el año. Sí, sí. Hombre, deberíamos, además, sobre todo por poner un poco al día las actas de la asociación, pero bueno. Bueno, Dimas, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo lo que nos has compartido aquí hoy. Muchísimas gracias a Ya ti, te Sandra. cuento que la retransmisión ya pondré todas las descripciones, el correo electrónico para si alguien quiere unirse a la asociación y todas las redes sociales tuyas, tu página web y todo para que te encuentren fácil. Nada, no te preocupes. Agradecido en el alma y muchísima enhorabuena por tu iniciativa y bueno, pues nada, que me alegre un montón que hayas contado conmigo también y para lo que necesites. Así que bueno. Gracias. Chao. Bueno, hasta luego a todos, ¿vale?